Desde niña supe que mi presencia estorbaba. No lo decían con palabras, pero lo gritaban con miradas, con silencios, con cada vez que ponían mi silla en la orilla de la mesa. Mientras mis hermanos recibían abrazos, yo recibía tareas. Mientras ellos salían en la foto con su ropa de domingo, a mí me daban el suéter viejo de mi tía muerta. El día de la foto familiar de los 70 años de mi abuela, papá me miró y solo dijo: «Tú, en la esquina, atrás». No fue una sugerencia, fue una sentencia. La fotógrafa dudó, intentó proponer algo más simétrico, pero papá insistió. Y ahí me vi, en la sombra, apenas visible, como un mueble mal puesto. No lloré. Me tragué el nudo, porque ese día tomé una decisión. Iba a tomar mi propia foto, pero no una cualquiera. Una que hiciera temblar a todos. Una imagen que no solo quedaría en los álbumes, sino en sus conciencias. La vida me había enseñado a callar, pero también a observar. Y entre todos los rostros sonrientes de esa tarde, vi lo que nadie más parecía notar: los secretos. Las miradas cruzadas de mi tía y mi cuñado. El sobre escondido en el bolso de mi madre. El temblor en las manos de mi abuelo cuando firmó un documento que no era lo que creían. Yo tenía 16 años, una cámara prestada y demasiadas heridas abiertas. Pero también tenía algo más poderoso que todo eso: la rabia silenciosa de quien fue humillada por años. Y estaba a punto de cobrar cada deuda con una imagen. Esa noche no dormí. Me acosté vestida, con la cámara en el pecho como si fuera un escudo. Cerré los ojos, pero mi mente no paraba de repasar cada gesto, cada susurro, cada silencio incómodo durante la reunión familiar. Sabía que ahí, entre risas fingidas y brindis por apariencias, se escondía algo grande. No era solo desprecio hacia mí. Había algo más oscuro. Y lo presentí justo antes de que tomaran la foto oficial. Mientras todos posaban con orgullo frente al retrato de mi bisabuelo fundador, yo capturé una imagen distinta. Desde el ángulo opuesto, y sin que nadie lo supiera, apunté la cámara hacia el espejo que colgaba en la sala. Un reflejo parcial, sí, pero suficiente, porque lo que quedó grabado ahí fue una mano, intercambiando un fajo de billetes con otra. No sabía aún quiénes eran, la calidad era baja, pero algo me dijo que ese detalle iba a valer oro. Esa foto se convirtió en mi obsesión. La edité, la amplié, la analicé como si fuera un caso policial. Mientras mis padres seguían ignorándome, mientras mis hermanos planeaban viajes y recibían regalos, yo iba todas las tardes a la biblioteca del barrio para entender cómo revelar más detalles, cómo extraer la verdad de una imagen. No era solo por venganza, era por justicia. Porque si yo no valía nada para ellos, entonces usaría lo que me sobraba, la verdad, para mostrarles que no se subestima a quien observa en silencio. Conseguí una computadora vieja que mi vecino iba a jugar fuera. La limpié, la prendí, y aunque apenas servía, me permitió instalar un programa de edición gratuito. Cada noche, mientras la casa dormía, yo jugaba con el brillo, el contraste, la saturación. La imagen era borrosa, sí, pero la silueta de la persona que entregaba el dinero empezaba a tomar forma. Alta, robusta, con un reloj dorado. Ese detalle me congeló la sangre. Solo un miembro de mi familia usaba ese tipo de reloj desde que recuerdo. Mi padre, el mismo que me apartaba de las fotos, el mismo que me decía que no opinara en la mesa, el mismo que había sido elegido como el nuevo administrador del patrimonio familiar, semanas antes de que desaparecieran algunos bienes de la empresa. ¿Y si lo que vi no era un descuido? ¿Y si esa imagen era la punta de algo mucho más sucio? Me dio miedo, lo admito, pero también me dio fuerzas, porque si él era capaz de desaparecer dinero de su propia sangre, entonces no tenía por qué seguir aceptando su desprecio. Tenía en mis manos algo que nadie más había notado. Algo que podía reescribir la historia de mi familia. Y esa noche, por primera vez en años, me miré al espejo y no vi a una sombra. Vi a alguien que empezaba a despertar.
porque no hay justicia más poderosa que la que nace del silencio. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. Los días siguientes empecé a unir piezas. No era solo la imagen del dinero, era lo que vino después. Documentos que desaparecieron del despacho del abuelo, cambios de firma en propiedades, comentarios entrecortados que escuchaba al pasar. En una ocasión, mi tía, la misma que nunca me miraba a los ojos, gritó por teléfono algo que me heló. «No me puedes quitar lo que es mío. Papá jamás habría aprobado esto». Ese esto me quedó resonando, así que me colé en la oficina del abuelo, mientras todos dormían la siesta. Entre cajones cerrados, carpetas con candado y llaves escondidas, encontré una carpeta con una etiqueta manuscrita, versión original del testamento. La abrí con manos temblorosas. Leí, releí y confirmé mis sospechas. El testamento original no nombraba a mi padre como único administrador. Era un documento equilibrado, justo. Distribuía los bienes entre los hijos por igual, incluyendo a mi madre, quien siempre fue tratada como una simple acompañante. Ese testamento había sido reemplazado, suplantado por otro, uno más reciente, con firmas sospechosas, y eso explicaba por qué, de pronto, mi padre había pasado a tener el control de todo: el patrimonio familiar, las decisiones, y, por supuesto, el poder de borrarme de cada foto, de cada conversación, de cada recuerdo. Esa noche entendí que no era solo la hija ignorada, era una testigo incómoda, y también la amenaza más grande para el imperio de mentiras que él había construido. El día del cumpleaños del abuelo, todos fueron convocados a una comida elegante en la finca familiar. Como siempre, yo no figuraba en la organización, ni una palabra dirigida a mí, ni una invitación directa. Pero fui. Fui con mi cámara colgada al cuello y una copia impresa del testamento original escondida entre las páginas de un libro. Mientras todos se acomodaban entre copas y discursos, me quedé en la galería, observando los cuadros colgados en la pared. Ahí estaba ella, mi abuela, la única persona que me había abrazado sin condiciones, la que me decía que la sangre no se hereda solo por apellido, sino por actos. Su retrato me sostuvo la mirada, como si desde el lienzo me diera permiso, como si dijera, «Hazlo». Esperé el momento justo. Cuando papá se levantó para brindar, diciendo que nada de esto sería posible sin su esfuerzo, yo apreté el botón de mi cámara. Pero esta vez no tomé una foto. La proyecté. Conecté el proyector del salón a mi cámara y, sin pedir permiso, encendí la imagen frente a todos. El reflejo del espejo, el billete en la mano, el reloj dorado, el rostro de mi padre, congelado. El salón quedó en silencio. Y por primera vez fui yo quien ocupó el centro. Al principio, nadie reaccionó. Era como si el salón entero se hubiese convertido en una pintura muda. Luego vino el murmullo, las miradas cruzadas, la incomodidad y, finalmente, la voz del abuelo. «¿Qué es eso?» Papá se puso de pie, nervioso, intentando apagar el proyector, pero yo ya había guardado la imagen en todos los dispositivos posibles. No importaba si lo desconectaba. La verdad ya estaba en el aire. Me adelanté con paso firme. Saqué el libro con la copia del testamento y lo dejé sobre la mesa. «Esto es lo que firmaste hace 2 años, abuelo. No lo que él te hizo firmar hace 3 meses». Mi madre se cubrió la boca con las manos. Mi tía palideció. Y mi padre bajó la mirada. Fue la primera vez que lo vi sin palabras. El hombre que siempre tenía un comentario para hacerme sentir pequeña. Ahora parecía encogido en su propia mentira. No hubo gritos. No hubo pelea. Solo esa tensión densa de cuando una verdad demasiado grande cae sobre una mesa demasiado frágil. El abuelo tomó los papeles con manos temblorosas. Se levantó sin decir palabra y se encerró en su despacho. Yo no lo seguí.
Ya no necesitaba aprobación. Ya no buscaba pertenecer. Porque entendí que el respeto no se pide, se gana. Después de aquel día, la casa cambió. Ya no era el lugar de risa ensayada y abrazos vacíos. Era un territorio en ruinas. Todos se escondían en sus cuartos, como si mi acto hubiera removido no solo un secreto, sino una estructura entera. Mi madre fue la primera en acercarse. Con los ojos hinchados, me ofreció un té. No dijo gracias, no dijo perdón. Solo me sostuvo la mirada, y en ese silencio, entendí que algo había quebrado dentro de ella. Tal vez, por fin, se había dado cuenta de que no éramos invisibles por error, sino por conveniencia de los poderosos. Mi hermano menor me escribió al día siguiente. No sabía todo eso. Perdón por no mirar. Esa frase me dolió más que cualquier desprecio anterior, porque no se trataba solo de mí. Se trataba de todos los que, en algún momento, fueron colocados atrás en las fotos, en los negocios, en las decisiones, en la familia. Mientras el abuelo analizaba los documentos y pedía peritajes legales, yo seguía en silencio, sin alardes, porque no quería venganza ruidosa. Quería justicia silenciosa. Y la verdad, ya estaba trabajando como termita por dentro, comiendo las columnas podridas de ese sistema que los protegía. Una semana después, el notario de confianza del abuelo llegó a la finca con una carpeta sellada. Fue una reunión íntima. Nadie me avisó oficialmente, claro, pero esta vez no esperé que me llamaran. Entré por la puerta principal, con la frente en alto. Papá no estaba. Dijo que tenía una urgencia laboral. Pero todos sabíamos que no se atrevía a enfrentar lo que venía. El notario leyó en voz alta. Habiéndose comprobado que el testamento original fue falsificado, se restablece el documento previo, otorgando derechos iguales a los beneficiarios legítimos. Nadie habló. Nadie protestó. Todos sabían que si se atrevían a dudar, yo tenía las pruebas. El abuelo me miró desde el sillón de cuero. Viejo, frágil, pero con los ojos llenos de una tristeza que no supe interpretar. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», me preguntó en voz baja. Solo atiné a responder, porque nadie escuchaba. Y en ese momento, entendió todo, que no era rebeldía, era sobrevivencia, que no era un ataque, era defensa. Me levanté, salí del salón sin esperar palmaditas ni disculpas, y cuando crucé el umbral, sentí que mi sombra ya no pesaba. Era libre, no por lo que había ganado, sino por lo que ya no permitía que me quitaran. Pocos días después, llegó la boda de mi hermana mayor. Fue una fiesta lujosa, llena de invitados poderosos y cámaras por todas partes. Yo no estaba invitada al altar, claro, pero me aseguré de estar donde más importaba, en el centro de la verdad. Mientras los flashes iluminaban sonrisas fingidas, yo tomaba fotos diferentes, fotos que nadie esperaba. Capturaba gestos nerviosos, miradas de resentimiento, incluso a papá tratando de ocultar su malestar tras su máscara. Pero lo que realmente buscaba era la oportunidad de mostrar la imagen definitiva, esa que había proyectado meses atrás y que ahora circulaba en los celulares de todos. La foto que revelaba que el hombre que me decía «tu lugar es atrás» había estado robando su propia sangre. Una invitada me preguntó con la voz temblorosa: «¿Quién tomó esa foto?». Sonreí sin decir palabra. Sabía que no necesitaba explicaciones. Porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras, y en mi caso, valió una vida nueva. Después de la boda, la familia se fragmentó. Papá se encerró en su orgullo herido y evitó cualquier contacto conmigo. Pero yo no buscaba reconciliación, sino respeto. Por eso tomé la decisión más difícil, dejar la casa donde crecí y empezar mi propio camino. Con el dinero que había logrado ahorrar trabajando en secreto y la cámara que ahora era mi mejor aliada, me mudé a un departamento pequeño pero lleno de luz. Allí comencé a escribir, a contar mi historia, a dar voz a quienes, como yo, fueron relegados a la sombra.
Mi nombre empezó a sonar en círculos donde antes solo existía mi silencio. Fue un proceso lento, doloroso, pero liberador. Porque aprendí que no necesito la aprobación de quienes me menospreciaron para sentirme valiosa. Y aunque el eco de aquella foto me acompañó siempre, ahora era un recordatorio de mi fuerza y mi dignidad. Porque a veces, la mejor venganza es encontrar tu lugar y dejar que quienes te quisieron atrás se queden con su vacío. Pasaron los meses y la vida me fue poniendo pruebas. Pero cada vez que sentía que caía, recordaba aquella foto y el momento en que decidí no ser invisible. Un día, sin avisar, regresé a la finca familiar. No para pedir permiso ni para suplicar, sino para hacerles saber que había cambiado. Entré en la sala principal con paso firme. Mi madre me abrazó entre lágrimas. Mi abuelo me miró con orgullo y papá solo bajó la cabeza. No dijo nada, pero esa vez no necesitó palabras, porque ya no era la niña que callaba y se escondía. Era una mujer resurgida, imparable y dueña de su historia. La familia tuvo que aceptar que mi lugar no estaba atrás ni en las sombras, sino justo donde siempre debí estar, al frente, con la verdad y la dignidad como estandarte. Con el tiempo, las heridas comenzaron a cicatrizar, pero la verdad seguía siendo una sombra que acompañaba cada reunión familiar. No hubo gritos ni venganzas ruidosas. Hubo un cambio sutil, casi imperceptible, que hablaba más fuerte que 1000 palabras. Papá, quien antes imponía su autoridad con arrogancia, empezó a sentirse desplazado. Sus decisiones ya no eran tomadas a la ligera, y sus secretos quedaron expuestos a través de miradas y silencios incómodos. La justicia que yo buscaba no era un castigo visible, sino una redención silenciosa que lentamente desmantelaba su poder desde adentro. Mientras tanto, yo seguía construyendo mi propio camino, lejos de esas sombras, con la certeza de que a veces la victoria más dulce es la que no se escucha, pero se siente en cada paso firme hacia adelante. Con el paso de los años, mi historia se convirtió en ejemplo para muchos que, como yo, alguna vez fueron relegados a un segundo plano. Comencé a dar charlas, a compartir mi experiencia en redes sociales y a apoyar a quienes buscaban su propia justicia silenciosa. La sombra que una vez me cubrió se transformó en luz que iluminaba el camino para otros. No era solo mi triunfo personal, sino la victoria de todos los invisibles, de los olvidados, de los que aprendieron a levantarse sin hacer ruido. Mi padre, aunque aún parte de mi historia, dejó de ser el centro. Yo era ahora la protagonista, poderosa, resurgida, y con la certeza de que el lugar que me negaron, lo construí con mis propias manos. Un día, mientras revisaba un álbum antiguo, encontré una foto olvidada. La primera vez que aparecí en una foto familiar, no en la esquina, sino en el centro, sonriente y confiada. Esa imagen me hizo pensar en todo lo recorrido, en el dolor, en la lucha, en el silencio que rompí. Decidí recrear esa foto, pero esta vez, con mi propia familia a mi lado. No con odio ni rencor, sino con paz y dignidad. Tomé la cámara y puse el temporizador. Sonreí con fuerza, porque esta vez, la fotografía no era solo un recuerdo, era un símbolo. El símbolo de una mujer que no aceptó ser atrás, que tomó su lugar, no porque se lo dieran, sino porque lo construyó. La última vez que vi a mi padre, no hubo reproches ni lágrimas, solo una mirada cargada de reconocimiento silencioso. No necesitábamos palabras para entender que algo había cambiado para siempre. Yo ya no era la niña que él relegaba atrás en las fotos ni en la vida. Era una mujer que había roto cadenas, enfrentado sombras y reclamado justicia. Mi familia nunca volvió a ser igual, pero yo encontré algo mucho más valioso: mi propia voz, mi lugar y la paz que nace del triunfo silencioso. Porque a veces, el mayor grito es el silencio de quien se levanta y nunca mira atrás. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa. Porque a veces, el mayor grito es el silencio.